Además, ya les hacía falta un poco de bullying en su vida. Le voy a decir que sí. Muy bien. Ya, maestra, estamos aquí. Ok, pues una vez. Continuamos entonces con el equipo de... ¿dónde está su nombre acá? Con el equipo que no tiene portada, Marisol, que son Esta está básica. las propuestas de investigación. Ok. La influencia de la orientación educativa y vocacional, yo diría motivacional por allá, a nivel secundaria en las emociones y decisiones de los estudiantes. Primeramente, el equipo es cubano, ¿no? Como que se le van algunas S por allá. La influencia de la orientación educativa y vocacional en la secundaria. Ok. Hay algo a su favor allá, equipo. Y menciono algo a su favor porque tomaron de buenas el hecho de que muchas secundarias o la secundaria como tal sigue llevando el sistema de aprendizaje clave. Y el sistema de aprendizaje es clave todavía llevaba a la práctica la cuestión socioemocional. Entonces, lo que podrían hacer ustedes es mencionar más que la influencia, el, el impacto que la educación, la orientación emocional o la orientación educativa está teniendo dentro de la interacción entre estudiantes o dentro de la educación socioemocional. Las dos variables serían la orientación educativa y el impacto, la funcionalidad o la eficacia que está generando dentro de la educación socioemocional. No está tan alejado el tema. Creo que es necesario únicamente afinarlo un tanto más. No está alejado, pero bueno, tampoco quiere decir que ya está aceptado. Aclaro. La igualdad de oportunidades para los niños en la educación. No, no y no. Primeramente, hablar de igualdad de oportunidades es muy amplio porque habría que abarcar el acceso, habrá que abarcar el contexto, habrá que abarcar la cuestión socioeconómica, la nutrición, las necesidades específicas, las VAPs, es muy, muy amplio. Yo por allá tomaría como base para hablar de las oportunidades de los niños en cuanto a las oportunidades de ingreso, pero no de los niños. A lo mejor me iría más allá de las oportunidades de ingreso al sistema, al sector público o a las universidades públicas de los estudiantes de las escuelas preparatorias e ir haciendo una investigación acerca de si son más de las privadas los que entran o de las públicas al sistema público. ¿Cuántos de la UADI desde preparatorias privadas han entrado? ¿Cuántos de la UADI que hoy en día están en la UADI de las preparatorias públicas han entrado? Y por allá hacer esa comparación. Yo creo que sería mucho más interesante y sería algo más delimitado. Y el tercer tema, muy trillado, desde el tiempo de Chespirito siguen hablando de los valores y hasta ahora no ha pasado nada, y es los valores en la educación. No. ¿Por qué no? Porque se ha investigado mucho de los valores, se han sacado libros de los valores, no sé si les tocó en la primaria el libro de los valores, donde les contaban una historia y te decían, en esta se llevó el valor de la honestidad, o en esta se dio el valor de tal, ¿no? Y no se logró nada. Al final de cuentas, aunque llevamos una escala de valores, aunque cada mes se dice, y el valor del mes es tal, todavía no hemos generado nada diferente. Yo creo que ya sería investigar acerca de la integración que las escuelas le dan al área de los valores. ¿Qué estrategias utilizan? ¿De qué forma integran el apartado de los valores en su quehacer educativo? Por allá tendríamos algo, siempre y cuando existieran los elementos que pudieran llevar y contestarte un instrumento acerca del tema. Como les comento, la concepción de valores a veces es errónea, ¿no? Muchas veces pensamos que el valor es, voy a escribir, a dejar en grande en mi salón el valor del mes, lo voy a adornar de varios colores y con diferentes monitos para que los niños vean que ese es el valor del mes y ya por eso lo di a la pauta. Y porque el valor del mes es amistad. Y vi que un niño que se cayó, uno de sus compañeros vino y lo recogió. Sí, sí se está llevando a la práctica el valor de la amistad. Y no,
Y no, los valores son algo muy subjetivo, difícil de medir y sobre todo no para la investigación, al menos el área cuantitativa. ¿De acuerdo? Además puede ser que ese niño que lo recogió es el que lo votó y nada más lo hizo por parte de la conciencia. Bien. Entonces, suerte para la próxima, equipo. Indira, vamos a ver qué tal con sus temas. Siento como que estoy como que en caso cerrado, la señorita Laura o algo así. Menos ese tipo de programas estoy acordando. Digo, es divertido, es divertido. Bien. ¿Quieres su parrilla para quesadillas? Mande. Mande. ¿Quieres su parrilla para quesadillas? Sí, por favor. Ok. No sé si incluido. Ok. El aprendizaje de la historia a través de la lúdica para alumnos de primaria. Este equipo me robó el comentario de hace rato. Yo creo que por allá ya habían tenido esta clase, fue un déjà vu de la clase que ya tenían y escribieron lo primero que les vino a la mente porque yo lo había comentado. La lúdica y las ciencias sociales van de la mano siempre y cuando lo especifiques. Y por allá el equipo menciona cómo la historia puede ser aprendida a través de la lúdica. Bien en cuanto a la noción, mal en cuanto a la forma en cómo está estructurado el tema. Yo considero que por allá estaríamos hablando de la metodología de enseñanza lúdica en el aprendizaje de historia o las estrategias lúdicas en el aprendizaje de historia, pero no como lo principal, sino como reforzador. Recuerden que un juego no puede sustituir nunca a la cuestión teórica, que a la larga el niño lo tiene que fundamentar en historia. Es necesario que el niño comprenda la teoría de la historia. No puede ser que con un juego ya diga, ya aprendí la independencia porque jugamos le declaro la guerra, ¿no? O ya aprendí la independencia porque jugamos un memorama. No, no se puede ir nada más con esto. Bien. La inteligencia artificial para aprender y enseñar. Y saben que en este momento yo creo que Terminator, Skynet y todo y todo este tipo de películas de ciencia ficción me vinieron a la mente porque me imaginé, se los juro, me imaginé a un robot enseñando, me imaginé por ahí a Skynet y todo este tipo de destrucción masiva. O me imaginé a los supersónicos, si alguien ha visto los supersónicos y a Robotina, más o menos esto me vino a la mente. Maestro, ¡Ey! pero los supersónicos fueron visionarios. Sí, ¿verdad? Fueron visionarios. Sí, sí, sí. Así como los Simpsons. Además, Robotina, esa es la esperancita. Robotina es ustedes en tiempos de cuarentena. Así es. Gracias por el cumplido. De nada, de nada. A ver, ¿cómo influye la inteligencia artificial en el desarrollo de los sistemas de tutoría inteligente? Primeramente, equipo, a lo mejor en 100 años puedes llevar este tema a la práctica. Yo creo que te equivocaste de siglo, pero no. Allá, ¿a qué voy? Mira, si hablamos de tutoría, hablaríamos de algo amplio. Los docentes de nuevo ingreso a la SEP llevan tutoría. Los niños en la secundaria llevan tutoría. Los jóvenes que están en universidades públicas, que tienen su carrera en el área de ciencias sociales, muchas veces llevan tutoría, ¿de acuerdo? Y la palabra tutoría es muy española, lejos de ser contextualizada. Si a lo que te refieres es cómo las tecnologías están ayudando a la recopilación de materiales, y no solamente de materiales, sino a la gama de información y diversificación de la información en los estudiantes, entonces tendrías que hablar acerca de la Internet o el Internet como un recurso de búsqueda de información y reforzamiento de contenidos, y no de la inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado con cómo mencionamos esta parte, porque de repente alguien lee su tesis y va a creer que está hablando de mecatrónica o de ciencia ficción o algo así, ¿no? Entonces, considero que hay que tener cuidado en esta parte. Repito, estos comentarios son sin afán de molestar a nadie, es un poco de bullying nada más, es para que ustedes se diviertan un poco. Bien. Pero tiene una finalidad esta diversión, aparte de hacer más amena mi tarde, pues igual es para que vayamos haciendo la retroalimentación de temas, ¿de acuerdo? Bien. Trastornos de aprendizaje a nivel primaria.
Mal en la forma de que hay muchísimos trastornos de aprendizaje hoy en día. Los trastornos de aprendizaje se dividen, hay necesidades específicas, hay barreras de aprendizaje, hay problemas de aprendizaje. Es algo muy amplio, es algo muy constante también, porque lo que hoy en día es una necesidad específica, mañana pasa a ser una barrera de aprendizaje. En su momento el déficit de atención fue una necesidad específica y hoy en día es una barrera de aprendizaje, porque no es algo que obstaculice el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, antes necesidades educativas especiales abarcaba hasta la discapacidad y hoy en día la discapacidad es un término aparte de las necesidades específicas. Es un tema muy amplio, es un tema muy amplio. A lo mejor si nosotros habláramos de cómo un trastorno en específico o las barreras de aprendizaje están afectando el desempeño y rendimiento en X área, en X materia, en X nivel, podríamos tener algo concreto. Pero así como está, no, no y no. Entonces sería un poco más específico nada más. Especificarlo y aterrizarlo a uno como tal, porque hablar de trastornos de aprendizaje es algo, como les comentaba, muy amplio. Les voy a dar un ejemplo que no pueden utilizar porque ya lo estoy patentando en el momento en el que lo digo. Maestro, no se vale. Yo quiero platicar acerca de cómo la discalculia, que la discalculia es una BAP, de cómo la discalculia obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en educación básica. Ahí está, ya te di un ejemplo. Pero ya no lo puedes, ya no lo puedes abordar porque ya está patentado, ya lo dije, entonces ya está. Pero no, sí hay más sobre eso, así que no hay problema. Lo patentó, maestro, ya existe esa tesis, una vez la leí. Sí, ya hay, pero en ese momento yo lo dije, así que es cita de citas al de la tesis y luego me citas ok, a mí. así sí. Más barato que el cubito de ricopollo. Sí, ¿verdad? Sí, bastante. Pues ahí está, ya tenemos siguiente revisión. No, todavía. Vámonos con Crisbel. No, son mis preguntas. Más abajo está. Fabiola mandó la propuesta. Josephine Drive. ¿Estaba en Drive? Sí. Creo que eso, Te vamos a morir con dignidad. creo que usted sería el último equipo, ¿no? ¿O falta algún otro equipo? Creo. El de Ariana. El de nosotros igual. Dos que me quedan pendientes. Ok. Me caliento. No, anda con El de Marisol Cetina. El de Marisol, ya lo pasamos, ¿no? Ya. Está en Drive. No lo pasó. No, claro que no. Leyeron uno que decía sin título, buena parte de nosotros. Pero era el de Marisol Pacheco, no el de Marisol Cetina. Ah, A no sé. ver, Daniel, Emilia. Está en Drive. Emilia, aquí en equipo. Sí. En Drive solo hay Cupul cinco. Góngora, ya está. Cupul Góngora, ahí está. Presente. Vamos a hacer la masacre para acá. ¡Qué divertido! Ahí va. A estas muchachas les gusta ser controversiales. La enseñanza de la educación sexual en nivel secundaria, estrategias, posibilidades y sus límites. Primer punto, tabús. Ok, hablar de educación sexual en la secundaria es abordar biología. Únicamente la limitación principal que se dio en los sistemas educativos luego del boom de quejas que hicieron los padres de familia acerca de enseñar o no enseñar educación sexual en la secundaria, se redujo a la biología. Y la biología en su momento comenzó a abordar temas de mayor gama en la parte sexual, formación cívica y ética desde primaria ya lo aborda, pero en sí no hay una educación sexual como tal en ningún nivel, en ninguno. Maestros, sí hay educación sexual, claro que no, porque si hubiera educación sexual no seríamos uno de los países con más ITS ni con más embarazos no deseados. La educación sexual tiene como principal repercusor el aprendizaje de las cuestiones sexuales. Y pues obviamente cuando hay una concepción de lo que es una buena educación sexual en la secundaria, pues no se generan tantas problemáticas como las que hay hoy en día. Por allá hablan de las estrategias docentes para enseñar la educación sexual, pero nos topamos con
el principal obstáculo de que no se da educación sexual. Se aborda dentro de otros contenidos, pero no hay una materia que se llame educación sexual como tal. Yo creo que por allá, equipo, más que las estrategias docentes, podríamos hablar acerca de la concepción que el docente de secundaria tiene de la educación sexual, porque en su momento la educación sexual que concibe el docente de la secundaria no es educación sexual. Maestro de secundaria, ¿qué es la educación sexual? Ah, pues les hablé de los métodos anticonceptivos y les dije que no se embaracen. No, no y no. La educación sexual es un campo mucho más abierto. Yo creo que no es que esté mal el tema, yo considero que habría que ser... Maestro, Dígame. y si es, o sea, sería la perspectiva del docente para la implementación de la educación sexual en nivel secundaria. Podría estar de esta parte el tema, o también sería la concepción que el docente tiene de educación sexual, más que la perspectiva, la concepción. ¿Qué concibe? La concepción. Claro, ¿qué concibe el docente de educación sexual? Es como un juego de cuánto sabes de educación sexual, tu docente de secundaria, que se supone lo estás implementando dentro de las distintas materias, ¿no? Creo que por allá estaría el rol o el cambio, que como comento, no está tan alejado, pero debido a que se dio todo este problemón con los padres de familia, de algunas terminologías inclusive, de que sus hijos no deben de saber tanto cuando están en secundaria sobre educación sexual, de que no está bien, de que es una puerqueza que en los libros incluye, o sea, todo ese tipo de pensamiento había que obstaculizó en su momento la educación sexual. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, de repente iban talleres de educación sexual muy interesantes porque te decían cosas que no te mostraban en los libros de biología. Sin embargo, se fueron erradicando a medida que las protestas se hicieron más visibles. Entonces, habría que orientar un poco. Bien, estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales de alumnos con trastornos neurobiológicos. Muy específico, bastante específico en el aspecto de la neurobiología, muy difícil de tener una población amplia para investigar este tema. Realmente no les va a servir para esta, pero sí te podría servir para investigación cualitativa. ¿Por qué no te va a servir para esta? Porque en investigación cuantitativa yo necesito población en cantidad. Necesito mucha gente que presente el problema, o al menos una población considerable de 25, 30, 40 personas que presenten el problema. No está mal planteado el tema, reitero. Sí es muy necesario la inclusión de la cuestión o problemática neurobiológica en las secundarias, en las primarias, en todos estos ámbitos, pero se les va a hacer muy difícil, equipo, encontrar gente que represente un cúmulo importante de la población que esté inmiscuido en el problema. Por lo tanto, no creo que les pueda apoyar en mucho este tema en este sentido. Y luego, estrategias de enseñanza lúdica virtual para la asignatura de física en secundaria. Bien, y me viene a la mente el uso de algunos software que tienen pertinencia o tienen especial importancia a la hora del aprendizaje en biología, que muchas veces la cuestión biológica, física, la cuestión química, son las materias que más se reprueban en la secundaria. Sin embargo, hoy en día se está utilizando mucho de software que pueda apoyar a fenómenos tales como la condensación, fenómenos tales como algunas reacciones como la elasticidad, que también se ve en la cuestión física, para que el alumno vaya generando ese tipo de aprendizaje un poco más arraigado. No está mal planteado, sin embargo, por allá vuelvo a lo mismo, habría que incluir dentro de nuestra población al menos a 10 maestros que den el área de física en secundaria para poder llevar a cabo esta investigación. Se los dejo a la par, se los dejo para que piensen y comenten. Maestro, pero si en dado caso se hiciera la implementación con estudiantes. Es que si haces la implementación y en su momento lo llevas a la práctica, ya no sería investigación cuantitativa. A este tipo de estrategias en investigación educativa se le llama investigación acción participativa, porque ya no es un proyecto teórico, ya lo estás llevando a algo más real y vas a generar un resultado a partir de algo que estás haciendo en el momento.
Entonces ya no es investigación cuantitativa, porque la investigación cuantitativa solo me interesa que a mí me dé el panorama de cuánta gente está cayendo en esta situación, cuánta gente opina esto acerca de esta situación. No sé si me explico, a mí lo que me interesa son los números. Entonces, si tú lo llevas a la práctica, lo que estarías haciendo es generar un proyecto y generar resultados del proyecto, que no estaría mal hacerlo, pero ya no es investigación cuantitativa, ya se estaría convirtiendo en investigación acción participativa, que es otra variante de investigación y que no nos serviría tanto acá, a menos que tú quieras hablar acerca de docentes que lo utilicen y posteriormente que ya lo utilizaron, ya lo hicieron. ¿Qué opinión tienen los alumnos al respecto? ¿Cuántos alumnos consideran que es viable? ¿Cuántos alumnos consideran que no es viable? ¿Cuántos docentes lo utilizaron? ¿De qué forma lo utilizaron? ¿Cuántos y cuántos? Es lo que me interesa más dentro de este apartado. ¿Sí quedó claro, chicos? Ya. Ahí está. Me iría más con la primera, ¿eh? Por ahí. Para diversificar en investigación. Y me queda... Ahí está, Alan, es Marisol y Yajaira. Bien, chicos, primer tema, ¿el COVID es una amenaza para los estudiantes? No, pero es que maestro Gatell dice que sí es una amenaza y Moctezuma también dijo que iban a suspender el ciclo por el COVID. Sí, pero primero, mira, en investigación, cuando un tema es demasiado nuevo o no tiene un sustento previo, resulta ser un tema de alcance exploratorio. El tema de alcance exploratorio pues aborda algo que no se ha investigado, algo que es nuevo, pero que conforme va pasando el tiempo va a generar datos. ¿Qué pasa con esto? Tu pregunta problema es cuáles serían las causas de no estar presente de manera presencial en el caso de los estudiantes de las comunidades rurales. Yo creo que acá, chicos, más que hablar del coronavirus como una amenaza, sería hablar de las deficiencias del sistema educativo para la educación en línea o para generar educación en línea. Porque no es el COVID el problema es que México no está preparado para trabajar de manera virtual. ¿Qué pasa? Que el COVID solamente expuso la deficiencia de nuestro sistema educativo en el aspecto de que muchos países ya tenían un plan B de trabajo virtual, pero llega el COVID a México y no tenemos nada. Entonces, más que las consecuencias de no estar en un aula, por allá sería las deficiencias que tiene el sistema educativo desde la formación hasta los planes de estudio que no van en función a la enseñanza virtual. También podríamos hablar acerca de cómo se está adecuando la educación en línea a las comunidades rurales. Eso sí, pero del COVID como una amenaza, no, porque entonces te pondría a investigar de los viejitos porque son los que más miedo le tienen. Bien. La influencia de los problemas sociales y familiares en el aprendizaje del estudiante, no. ¿Por qué nuevamente no? Primero, es un tema muy amplio, es un tema muy estudiado y problemas sociales y familiares es un término muy ambiguo, se prestan muchas interpretaciones. Los problemas sociales para algunos están arraigados únicamente en el lugar en donde viven, pero no son propios de la sociedad como tal, porque solo lo ocurren a un conjunto de personas. Y en la cuestión familiar se van a meter en algo muy delicado, muy cualitativo. Si habláramos, por ejemplo, de acerca de cómo la motivación externa, cómo los diferentes actores de motivación externa están ayudando a que el estudiante se potencie o trabaje de una manera más efectiva y rinda más, podríamos tener un tema de investigación. Pero solo hablar acerca de cómo están influyendo, no. Y la influencia de la mala alimentación en el rendimiento académico de los estudiantes. Primero, cuando hago un tema de investigación, no le doy adjetivos a las variables. En el caso de ustedes, ya le dieron adjetivo a una variable, mala alimentación. Sería en este caso la influencia de la alimentación en el rendimiento académico de los niños de primaria. Es un tema muy estudiado, es un tema que tendrían que trabajar en conjunto con un nutriólogo, porque la medición peso y talla muchas veces no es el principal indicador de cuál es el estado nutricional en un estudiante. Hay estudiantes delgados que pesan menos, pero que están bien nutridos, y hay estudiantes gorditos que pesan más, obviamente, pero no tienen un adecuado sistema de nutrición. Yo creo que es un tema que saldría un poco
De lo que sí podríamos platicar a lo mejor es acerca de la concepción de alimentación que tienen las madres de familia y cómo afecta académicamente a los estudiantes, porque la mamá cree que con llevarle comida en el descanso ya está nutriendo al niño, cuando muchas veces les manda un Hershey's, unos emperadores de chocolate y un Snickers, ¿no? Para que no pierda la línea. Y pues obviamente a esto no se le puede conocer como Aquí en la comisaría, profe, hablando de eso, Ajá. las mamás le llevaban en el Vive 100 a sus hijos. Primaria, ¿está de acuerdo? Ya, No, ya estaban locos los chamacos a la hora del descanso. Locos, no, de verdad. imagínate, Emilia, el principal problema de tomar Vive 100 en un niño es que el nivel de actividad cardíaca del niño no es igual al de un adulto. Entonces, en algún momento dado, aunque no lo creas, y no, mucha gente dice, es que no se puede, a un niño le puede dar un infarto. Y específicamente es por eso, por el acelerar el sistema. Entra la parte endocrina y todo esto, pero no lo entienden. De hecho, en la última primaria que trabajé acá en Mérida, le mandaban a un niño todos los días su separador de chocolate, su Hershey, su lechita Hershey's y su Snickers. Y todos los días comía eso. Entonces, imagínate. O sea, si eso provoca reacciones así, imagínense el Vive 100. Imagínate, imagínate, pobres niños. Estamos creando un Sí, la grupo verdad. de psicópatas. Muy bien. Chicos, ¿alguien más me faltó? Sí, maestro. ¿Quién? El de Arianelli se lo mandó por correo. Vamos a ver. El de Arianelli. Dice Jennifer. Maestro, el de nosotros igual, yo se lo mandé a su correo también. Arianelli me envió el que me quedaba pendiente. Y Ariane también. Igual Ariane lo iba a abrir hace rato y lo brincó. ¿Es este? Es que dice actividad 1, Ariane, pero no me dice si es tipo... Bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal. ¿Es esto? No. No, esta es su tarea de Ariane. No, le envié 2, maestro. ¿2? No sé sí, o sea, yo envié los 2 correos. Tengo uno acá, Citlali, Ariane. Ahí es este, creo. No. Este es de Arianelli, ¿es este el equipo? Sí, sí, maestro. No, dice preguntas. No, son las preguntas. Vamos a ver si hay otro. Es ese. ¿Es este? Sí. Ok. Sí. Vamos a ver. Bien, de manera muy general, vemos que el primer tema de este equipo son los métodos de aprendizaje para niños ciegos. Chicos, vuelvo a lo mismo. Son temas muy bonitos, son temas que sí es necesario que se investiguen, pero que no hay la población suficiente para trabajarlo. Yo creo que allá estaría una investigación acerca de la necesidad de la educación especial en la formación educativa. Y por ahí, si nos fuéramos a investigar estudiantes de la normal e hiciéramos una comparación con los de la UAD y los de la República de México acerca de la importancia que para ellos tiene el aprender educación especial, podríamos tener un tema que abarcaría diferentes aspectos. Pero el tema de métodos de aprendizaje para niños ciegos sí lo veo muy complicado. Y especialmente porque son muy contados los niños que están en esta situación y que asisten a una escuela regular. Bien, educación superior en alumnos de poblaciones rurales del estado de Yucatán. Y yo creo que allá estaría la cuestión del acceso. Muchos de los alumnos de comunidades pues no estudian educación especial, perdón, no estudian educación superior porque no tienen el acceso al lugar o porque en el camino la motivación que tienen acerca de sus padres de familia pues no es la adecuada y pues no tienen la oportunidad de estudiarlo, ¿no? Yo considero que podríamos estudiar acerca
de la necesidad que ven los padres de familia de que sus hijos estudien la educación superior, al menos en los pueblos. Y por allá hablar de cómo esta necesidad que ellos manifiestan puede ser una cuestión motivadora para el estudiante. Entonces, la perspectiva de los padres de familia acerca de la educación superior sí podría ser un buen tema. Veo que nada más hay dos equipos. Me quedan debiendo uno, ¿eh? Pero de manera muy general, chicos, allá estaría el comentario. Creo que por allá podríamos hacer ese trabajo. Y... ¿quién más está? Ariane. No hay nada. Pues no me llegó, Ariane. Vamos a ver si no te correo no deseado. Sí está. ¿Por qué está ahí, maestro? No sé, de repente se mandó para allá. Ok. Vamos a ver. Propuestas de investigación. La número 1. La formación de los docentes en las TICs. Mismo comentario, adelantándome a todo esto. El hecho de hablar de las TICs, primeramente, ya no se llaman TICs. Averigüen cómo ya se llaman las tecnologías de la información. Y en segundo punto, más que la formación de los docentes, yo creo que abordaríamos el área de los planes de estudio. ¿Qué materias se contemplan dentro de los planes de estudio que hagan referencia a la formación en las tecnologías de los docentes? E investigaríamos sobre todo a los maestros que son formadores acerca de la necesidad de implementar una mayor gama de materias que trabajen con la web 2.0. Creo que esto hay que aislarlo un tanto más y hablar de las escuelas formadoras de docentes y su impacto en la enseñanza tecnológica. Algo así podríamos manifestar que les llevaría a tener un tema. No escucho, creo que es Kevin, ¿verdad? Pero no se escucha nada. No, Kevin, se escucha muy entrecortado. Como poseído. Sí. Supongo que hacen referencia a la mayor parte de los docentes tienen problemas, leo por acá, en el área de las computadoras. ¿Y qué pasaría en este caso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está dando todo este funcionamiento en cuanto al colectivo docente? Pero vuelvo a lo mismo, acerca de cómo los planes de estudios no lo tienen contemplado. Yo creo que sería necesario más que investigar acerca de la formación de los docentes, el cómo los planes de estudio están impactando en esa problemática, el cómo los planes de estudio están haciendo que se genere este problema entre docentes. Sería aislarlo un poco más, chicos. ¿Qué nivel de conocimiento sobre las TIC necesita tener un docente? Sería nuevamente, como les comento, revisar los planes de estudio y posteriormente a la revisión de los planes de estudio, pues, entonces considerar por qué se está dando el problema del que no saben utilizar las computadoras. Bien, la importancia de la educación inclusiva en Yucatán es un tema de investigación documental. Desde este punto, yo creo que abordaríamos el área de cuáles son las concepciones de educación inclusiva, porque muchos docentes no conocen el término inclusivo en su totalidad y hablan de la educación inclusiva como el hecho de decir, ese niño tiene silla de ruedas, ya lo pusimos a ser el árbitro, a sacar las tarjetas en el momento del partido, ya está siendo incluido. Y no, la inclusión va más allá de... y yo considero que aquí el punto interesante sería conocer la concepción que los docentes tienen de la educación inclusiva. Hasta podría hacerlo más grande, chicos, y no solamente hablar de los docentes en formación, de ustedes como estudiantes, sino también hablar de los docentes que les dan clases ustedes, porque si el docente está erróneamente informado acerca de lo que es la inclusión, pues propiamente esos errores se los van a pasar a ustedes y no se va a alcanzar a concebir lo que es la educación inclusiva. Considero que allá sería la perspectiva tanto del estudiante como del docente, si quisiéramos establecer un tema, porque hay muchos estudiantes en la República y también bastantes maestros que te pueden ayudar con eso. Y el tercer punto es la educación vital, no virtual.
Educación virtual. ¿Por qué es importante la educación virtual en pleno siglo? Estoy de acuerdo en que la educación virtual es necesaria, es importante y sobre todo se está dando. Pero por allá yo creo que sería más interesante, chicos, y se los digo en toda la extensión. Si algún equipo quiere tomar esto bien, si no, pues nada más sería definir y delimitar un poco más esto. Sería más interesante conocer cómo nos dejó tan expuestos al sistema educativo en la cuestión virtual, todo esto de la pandemia. Yo creo que lo interesante aquí sería manifestar que México no está preparado para la educación virtual, pero ¿a qué se está debiendo? ¿Qué está pasando con la educación virtual? ¿Cómo se está dando la educación virtual? ¿Qué elementos hay de educación virtual que nos está obstaculizando el camino? Yo creo que eso sería más interesante. A lo mejor conocer los problemas de educación virtual que estamos utilizando, la perspectiva sobre la educación virtual, las estrategias de educación virtual que están utilizando los docentes durante el coronavirus. A lo mejor por allá estaría algo distinto. Yo creo que en ese sentido podríamos trabajar. Bien. ¿Me faltó algún equipo? Nada, ¿verdad? Pues muy bien, chicos. Luego de quitarles un poco más de su tiempo, les pido una disculpa, pero realmente considero que esta zona, esta área, para mí tiene que ser una retroalimentación general. Sobre todo, tiene que ser una retroalimentación en conjunto con ustedes para ir viendo todo este tipo de ideas y cómo nos vamos llevando a ello. Ya le tomé algunas capturas de pantalla cuántos están presentes. Posteriormente, la siguiente clase les paso lista, pero ya tengo por allá el dato. Bien. Y sin más por el momento, pues me despido de ustedes. Les deseo una excelente tarde. Espero que estén muy bien. Y... Maestro. Dígame. Perdón. Lo que pasa es que platicando ahorita con mi equipo, por ejemplo, si usted me ha comentado sobre nuestro tema, pero si, por ejemplo, nosotros planteamos cuáles son los peligros de desaparecer la educación socioemocional del currículo escolar en la educación primaria, o sea, sería una pregunta más viable, porque pues inicialmente estaba muy general, o sea, no tan específico. Sería más viable en educación primaria, Daniel, y luego aislarlo únicamente a 1 o 2 grados de la educación primaria. Más que abarcar toda la educación primaria como tal, que pues tiene quinto y sexto grados. Por la adolescencia, ¿no? Sí, efectivamente. Sería el último ciclo de estudio. Ok, maestro. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. De nada, pendientes, chicos, que pasen buenas tardes. Yo les programo una nueva reunión y ya les comento los detalles. ¿De acuerdo? Sí,